Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro programa Luz en el Camino. Somos Carlos, Eduardo y Esther. Os damos la bienvenida y hoy vamos a hablar del tema de la hipersensibilidad eléctrica o electromagnética, de las ondas nocivas, vaya. Y voy a empezar dando la palabra a mi compañero Carlos. Hola amigos, de nuevo con vosotros, continuando con el tema de la semana de hace 15 días, que hablábamos de las geopatías. Hoy, como decía Esther, vamos a hablar del tema electromagnético, de las personas que son hipersensibles o son más sensibles, que les acaba afectando y haciendo la vida más complicada. Las radiaciones artificiales han aumentado mucho en las últimas décadas. No las percibimos, son ondas, ni las podemos ver, ni las podemos oler, ni las podemos tocar, pero al final acaban haciéndose notar porque las notamos como molestias o incluso como enfermedades. Y fijaros que cada vez hay más personas a las que se les diagnostica hipersensibilidad electromagnética. Desde hace mucho tiempo que se realizan estudios para ver si estas radiaciones son perjudiciales. Unos científicos dicen que unas radiaciones solo son perjudiciales cuando elevan la temperatura del cuerpo, pero bueno, cuando hacen estas pruebas muchas veces son experimentos limitados en el tiempo, limitados a un foco de radiación. Por ejemplo, una emisión de radiación puede ser una antena de móvil o estar al lado de un cable de una torre de alta tensión, por ejemplo. Cuando se mira un foco solo y un tiempo limitado, miran los científicos si altera la temperatura del cuerpo y si no lo es, consideran que no es perjudicial. Hay otros muchos estudios en los que se comprueba que aunque no haya aumento de temperatura, sí que afecta a la salud de las personas, a los seres vivos, a las plantas, a los animales por igual manera. Fijaros que estamos rodeados de muchos focos de radiación a la vez, puede ser las antenas de móviles, antenas de televisión, líneas de alta tensión, incluso hasta las geopatías que hay en el suelo, de corrientes de agua subterránea, y todo esto nos está afectando simultáneamente. Entonces, hay más casos de personas que son menos tolerantes a las radiaciones y acaban diagnosticándolas como de hipersensibilidad electromagnética. Pero esto a la vez está relacionado con la hipersensibilidad química. Cuando una persona es poco tolerante a las radiaciones, acaba siéndolo al tema de alimentos, de todo el tema de ropa que uno se pone, de los suavizantes, de todo esto. Dicen que las radiaciones son la causa de muchas sustancias y productos que se perciben como tóxicos. Pero eso no quiere decir que sea simplemente por sí mismo un producto tóxico no podría afectarnos, pero si estamos rodeados de radiaciones, acaba afectándonos por el simple hecho ese, porque somos más sensibles. Entonces, de ahí que las personas sensibles a las cosas químicas deban cuidar de disminuir o reducir cualquier radiación que esté cercana, porque una manera de que no le afecte es manteniendo cierta distancia con esos focos de radiación. Porque esto lo que hace finalmente es afectar al sistema inmunológico de la persona. Parece indicar que hay un efecto acumulativo, que cuando empiezan a fallar los mecanismos de defensa de las ondas, también frente a otros productos tóxicos acaba fallando también nuestra relación con ellos. Las personas se vuelven más sensibles y una cosa importante es que afecta el equilibrio de la melatonina-serotonina. Esto explico. Cuando nosotros vamos a dormir, en el momento que empezamos a descansar, se activa la melatonina. Esto es que hay una sustancia que nos permite descansar, nos permite recargarnos energéticamente y físicamente, recuperamos fuerzas y cargamos batería, como podríamos decir. Pero al haber radiaciones, lo que hace es que esa melatonina
Y bueno, la glándula pineal, que es la que regula todo esto, la epífisis, actúa como si no fuera de noche, actúa como si realmente estuviéramos de día. Entonces, en vez de melatonina es la serotonina, que hace que nos da fuerzas para movernos, para realizar la actividad diaria, nuestra vida diaria, movernos, tener actividad y todo esto. ¿Esto qué ocurre? Que provoca que durante la noche no podamos descansar. Estamos como si estuviéramos en plena actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que no cargamos baterías y por la mañana nos levantamos cansados, hemos tenido trastornos del sueño, incluso tenemos un estado así como depresivo, estamos irritables, estamos nerviosos. Se habla que también es una causa de estar fatigado, la fibromialgia parece que también tiene mucha relación con ello. Y finalmente, pues, si se mantiene en el tiempo, puede incluso ocasionar enfermedades y llegar a tener cáncer. El nivel a partir del cual una radiación puede ser considerada como riesgo es personal. Cada persona tiene su sensibilidad y en función de cada persona pues dice, pues hasta aquí aguanto y más, pues no empieza a ser molesto y eso, bueno, es la persona, la dosis. No es lo mismo una radiación muy fuerte que una suave, cuando se mantiene durante mucho tiempo. Depende de la intensidad y del tiempo, básicamente. Entonces también hemos de entender que se producen muchas radiaciones simultáneamente, por lo tanto estamos como si nos atacaran por distintos lugares y evidentemente nuestro sistema inmunológico pues se vuelve finalmente muy sensible, electrosensible, y al final pues cualquier mínima radiación nos afecta. ¿Qué ocurre? Que podemos evitar eso cesando, por ejemplo, nos podríamos ir a vivir a una cueva en la montaña y por el hecho de estar alejado de las radiaciones no tendríamos efectos, pero en el momento que tengamos alguna radiación no tendríamos el aguante que podría tener cualquier persona. Simplemente ya estamos alterados y por el hecho de cesar el foco no quiere decir que nos hayamos curado, simplemente la tenemos ahí latente. Entonces, cuando tenemos la sensibilidad esta, también se nos agudiza la sensibilidad a los productos químicos. Es una enfermedad medioambiental, está emparentada con la sensibilidad a los alimentos, por ejemplo, cuando hay conservantes, edulcorantes, todo esto provoca también reacciones químicas que también estas personas las sufren mucho más. El síndrome de fatiga crónica, fibromialgia y las alergias. Muchas veces no sabemos de dónde vienen las alergias y sería interesante buscar también un poco posibilidad de que venga por el tema de las radiaciones. Como es una cosa que no se ve, no se le presta suficiente atención. Hay personas que cuando tienen electrosensibilidad tienen un problema puntual y hay otros que tienen muchos, que son múltiples los factores, que tienen dolencias por muchos lados. Personas con fibromialgia o fatiga crónica tienen grandes probabilidades de que se relacione con la exposición a las radiaciones. Los niños, por estar en una etapa de crecimiento, son especialmente sensibles a cuando haya radiaciones. Los productos químicos pueden conllevar una aparición de la sensibilidad química, como decíamos, trastornos neurológicos y favorecer una aparición de sensibilidad a radiaciones. Y al revés, cuando tiene alguien sensibilidad a radiaciones, lo más fácil es que acabe también quedando sensible a todos los temas químicos. El hecho de estar en contacto a veces con pinturas, con productos de limpieza, desinfectantes, insecticidas, pesticidas, pegamentos, todo esto puede favorecer que lleguemos antes a... El organismo va acumulando sustancias tóxicas, como hablaba, y metales pesados, mercurio, plomo, todo esto, a través de la alimentación y de productos de consumo, perfumes, insecticidas, ambientadores, etc.
También es interesante, que a veces no se le hace caso, el tema de los empastes dentales con amalgama. Eso quiere decir, cuando hay una caries, se hace un empaste, esos que se ven metálicos, que parecen como un metal ahí, no, actualmente lo hacen muchos que son blancos, son tipo distinto, pero los metálicos provocan como una especie de, incluso con la saliva, y el tema metálico hace como una especie de efecto de pila en la boca que hace que atraigamos más o retengamos las radiaciones. Y bueno, un poco, no quiero hacerme pesado, pues, pero hablamos de los posibles efectos que pueden tener la electrosensibilidad, pueden ser malestar general, cambios de comportamiento, como decía, depresión, ansiedad, pérdidas de memoria. Hay gente que dice, parece que me falla la memoria, digo que pienso que no quiero acordarme de una palabra y no me viene, incapacidad para concentrarse, fatiga crónica, como he comentado antes, insomnio, vértigo, náuseas, dolores de cabeza, presión en el pecho, fatiga, zumbidos en los oídos. Son muchos de los posibles efectos que puede tener una exposición prolongada o muy duradera con focos intensos de radiaciones. Y bueno, pues personas con el sistema inmunológico deprimido, pueden ser las personas enfermas o ancianos, o los niños que están en desarrollo, que son más sensibles a los campos electromagnéticos y que pueden desarrollar infecciones respiratorias crónicas, arritmias cardíacas, descontrol de la diabetes, deshidratación, etc. Bueno, y si acaso paso la palabra a Eduardo, que nos comente un poco su... Bueno, desde el punto de vista jurídico, la contaminación electromagnética, la legislación que poseemos en un país como España data del 2001. Es bastante curioso porque se tienen ya datos contrastados por parte de la academia, o sea, de la universidad, de los efectos y de procesos completos en la actividad electromagnética sobre la materia viva. También es verdad que la mayoría de los estudios que parten de la academia no dejan en buena situación a la contaminación electromagnética y por otro lado los estudios financiados por las grandes corporaciones desmienten de cabo a rabo los resultados oficiales, por decir de alguna manera. El problema es que en estos momentos, a partir de la crisis del petróleo del 73 y con una globalización totalmente desplegada, donde los estados han perdido soberanía, las agendas políticas las dictan las multinacionales, aquí, en Washington y en Copenhague. Por lo tanto, el principal desfavorecido es el consumidor final. Primero, por falta de información y por una legislación totalmente extemporánea, o sea, fuera de tiempo. Sabemos, bueno, para entender esto tenemos que entender que nuestros abuelos han sido irradiados por contaminación electromagnética también, pero en una cantidad ínfima en comparación a la que somos nosotros irradiados. Hay que tener en cuenta que a partir de los años 50, del siglo XX, es cuando se comienzan a proliferar todo tipo de nuevas tecnologías. Porque antes de esa etapa la gente era irradiada, como por ejemplo por pinturas cargadas con demasiada concentración de plomo u otros, o la misma radiación de los transistores, o sea, las radios. Las televisiones posteriormente, porque la televisión se generalizó a nivel global sobre los 60. Estados Unidos era el que poseía, digamos, ese patrimonio. La historia es que hasta la crisis del petróleo del 73 la mayoría de los países eran soberanos política y económicamente, o se puede decir entre comillas, ¿no? En Occidente, y ya ni hablemos de Oriente o del tercer mundo, mal llamado tercer mundo, ¿no? Que tiene que ver con los países de la latitud sur. La historia es que la incidencia y la protección de las multinacionales por parte del binomio del imperio, o sea, del imperio, llamemos ya no americano, sino angloamericano, tiene que ver con la presión de los lobbies, en el caso de Europa, en Bruselas.
La transposición de reglamentación, o sea, de las normas de carácter europeo dentro del derecho comunitario al derecho nacional, se hace a través de las directivas europeas, que tienen rango de ley orgánica a título europeo, o sea, a ese título, pero a nivel europeo, dentro de la mayoría de los 20 y pico de países que componen la Unión. Pero la Comunidad Europea, por la presión de los lobbies que ejercen una presión tremenda, como puede ser el lobby farmacéutico o el lobby químico en Bruselas, en los últimos 10 años se han emitido solo recomendaciones. Por lo tanto, los países no tienen la obligación de incorporarlo a la legislación nacional. Hay que tener en cuenta que toda esta tecnología, o la mayoría de tecnología que prácticamente se vuelve preponderante a partir de la globalización, hay que entender que la globalización nosotros la vemos plasmada a partir de los años 90, pero comienza en los 70, cuando tanto Margaret Thatcher y Reagan implementan el plan de ultraliberalización del mundo, que lo que significa no es nada más ni menos que privatizar absolutamente todo para sacar rédito de todo.